100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Oye, humilde labriego. Oye, ¿tú cómo ves el futuro? El futuro. Vea, señorita, el futuro es como el fin del mundo. Ya pasó y no nos dimos cuenta. Filósofo Montaraz, piensa en el próximo milenio, en la posmodernidad, en el tomorrow, quiero decir en el mañana. Vea, yo lo único que le puedo decir es que uno vive al día y que ya tocamos fondo. Abajo no están sino las antípodas y hasta allá está como muy berraco desplazarse, ¿o no? Oye, víctima del desarrollo no sostenible, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Rudy? Quiero decir, Rudy Holmes, él dice que ustedes podrán progresar si los ricos cada vez somos más ricos. No, eso está más forzado que el desplazamiento. La señorita, uno trabaja la tierrita y se la quitan. ¿Por qué? Porque la guerra es un negocio y mientras haya guerra uno no progresa, no. Guácala, o sea que tú crees en eso de la paz. Pues si no hubiera tanta gente echándose plomo en el campo, la única batalla que uno tendría sería contra las bestias para recoger la cosecha. ¿Y el futuro qué? ¿El futuro? Arrieros hemos y en el camino nos encontramos. Además, ¿sabe una cosa, señorita? El único futuro es uno mismo. Gracias. Inti de la Hoz, ¡cuac! La tierra prometida. Ay, perdón. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un programa dedicado al humor político. Nos acompaña Sergio Valencia Rincón, un reconocido humorista de medios de diversa índole de nuestro país, sobre todo protagonista en ese famoso dúo que nació en los años 90 de Tola y Maruja, y en el que participó como Maruja por aproximadamente 15 años. Con él hablaremos hoy sobre estos temas relacionados con el humor, la política y la libertad de prensa. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de La Voz en uno de esos famosos programas de Cuac que hiciera Jaime Garzón representando a esta periodista llamada Inti de la Hoz en una entrevista a un campesino titulada La Tierra Prometida. Vamos a entrar entonces en materia agradeciéndole a Sergio por querernos acompañar hoy en nuestro programa y a todos los profesores que también nos acompañan hoy en la mesa. Profesor, dándole la bienvenida, quisiera comenzar con sus palabras por fuera de cabina. Usted nos hablaba de la solemnidad de la sociedad colombiana. En ese escenario, ¿qué papel ha jugado el humor o qué papel debería jugar en nuestra sociedad tan conflictiva? Yo no conozco otra sociedad, o sea, cuando digo que la sociedad colombiana me parece muy solemne, pues no tengo punto de comparación. A lo mejor habrá muchos franceses que dicen que la de ellos es más solemne, o algún bosnio que seguramente dirá que es más solemne. Esta es la que yo conozco y ya la conozco desde hace mucho tiempo. Yo me he interesado siempre por la política, por estar ahí en la movida, y la considero solemne principalmente porque hemos tratado siempre de resolver los problemas que tienen que ver con el poder de una manera violenta, muy conflictiva, casi nunca serena, casi nunca como uno quisiera idílicamente, por lo racional o por lo argumentativo, sino por a la berraca. Entonces ha sido generalmente un desarrollo durante muchos años de una política a la brava. Pues basta recordar la célebre violencia con mayúscula, que cómo sería, que puso a las otras en minúscula, que debió haber sido gravísima. El Frente Nacional, la dictadura de Rojas Pinilla, el surgimiento de las guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico. Tola y Maruja decían que este país, si no fuera por el narcotráfico, la guerrilla, los gobiernos, los partidos políticos y la delincuencia común, sería muy bueno. Decían, añoraban que sería maravilloso. Entonces, la clase política, que es lo que la mayoría de gente entiende por la política, trata de disfrazar esa carencia de un verdadero conocimiento político, de un ejercicio político profundo, con solemnidad.
Entonces dan papaya todo el día. Mientras más solemne se ejerza la política, más fácil es hacer humor. Y entonces el humor político ha cumplido uno de los principales papeles, es rebajarle a esa solemnidad. Pero también los grupos, o lo que se denomina la izquierda, o lo contrapuesto pues a lo que generalmente ha ejercido el poder en Colombia, también ha adoptado mucho esa solemnidad de tratar todos los problemas con una solemnidad enorme, ir a los programas de radio para llegar al fondo del asunto. Y cuando hacen propuestas a la sociedad también las hacen en ese tono. Hemos de reforma. Todo eso han revestido de solemnidad, y el humor político, ese es el ambiente ideal. O sea, el desorden institucional que crea la violencia, que no resuelve los problemas, que vuelve y se tropieza con la misma piedra, el descrédito tan horrible de la corrupción, y a eso le agregan solemnidad. Por lo tanto, yo creo que en Colombia le ha ido bien al humor político. Profesor, este año se cumplieron 20 años del asesinato de Jaime Garzón. ¿Qué puede decirnos al respecto de este personaje y su relación o la importancia con el humor político en Colombia? Jaime Garzón hoy es un símbolo como de oponerse, de la lucha constante por no dejarse llevar de ese río del poder. Y por eso es tan importante. A que sea un símbolo contribuyó mucho la cruel muerte pues, que él tuvo y que todavía es enredada. Pero sin duda él era una persona muy inteligente y muy capaz de relacionarse con la política. Yo creo que esa es su diferencia. O sea, Jaime Garzón no solo era un humorista político, sino que era activo en la política. Y yo creo que por ahí es una de las claves. Yo no pretendo que en este programa definamos qué es humor político, pero que demos algunas pistas. Es una de las características de la importancia de él, es que él era activo políticamente. Hay mucha gente que es humorista política, pero no es activa. Entonces lo hace de una forma. Jaime Garzón daba en el clavo porque es que él era apasionado por eso. Acuérdense, él fue alcalde de Sumapaz, participó en campañas políticas con Pastrana, trabajó en partidos políticos, era muy interesado y muy amigo de las embajadas estadounidenses. O sea, él no renegaba de... Y eso es lo que lo hace grande. O sea, él era capaz como de autocriticarse. Hago política y hago humor político. Era muy interesante y todavía muy interesante. La gente se pregunta, este video tan actual, lo ven hoy, 30 años después, este video es como si fuera hoy. Era un profundo conocimiento real de la política. Hay muchos en Colombia que hacen humor político, pero son chistes. O sea, hacen un chiste, no digamos pues ningún programa, pero digamos que es un programa que pasa siempre de 4 a 7 de la noche. Ahí lo que hacen es chistes, y son buenos y uno se ríe, cada vez menos, pero se ríe, pero son chistes. O sea, son que a alguien se le enreda la lengua o alguien cometió un error en una discusión, en un foro, ¡pah! Y está bien, la vida es para reírnos más que para amargarnos. Pero que eso sea humor político, hay que discutir. Sergio, usted participó de un dueto famoso llamado Tola y Maruja. Desde allí se hacía humor político, se hace, además de sátira. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel de este dueto en el periodismo y en el humor nacional? Bueno, primero que todo hay que decir que yo hice parte de ese maravilloso dúo desde el 89 al 2004, 15 años. Y que hace 15 años no hago parte. Y siquiera ha continuado. Hoy en día es muy importante, tal vez no tan importante como lo fue a finales del siglo. O sea, entre el 95 y el 2000, Tola y Maruja tenían una participación en Sábado Felices, en RCN, CMI, en Cambio, en El Espectador. O sea, eran realmente, durante unos 7 años, participaron en mucha parte y con mucha importancia. Yo era la más bonita de las dos. Y nosotros éramos, por eso es que yo mantengo esta cosa, yo no quiero pontificar, pero por eso es que yo mantengo esa duda y me gustaría que otras personas trasladárselas. Nosotros dos, Carlos Mario Gallego y yo, éramos muy interesados por la política siempre, o sea, incluso antes de ser humoristas. Leíamos, alegábamos, Carlos Mario es periodista, nos metíamos de frente con la política. Entonces, cuando hacíamos humor político era muy distinto a hacer chistes, o sea, era como nuestra forma de expresarnos políticamente. Eso es más o menos lo que entonces nos gustaba mucho. Esas dos viejitas cumplieron un papel fundamental y yo lo resumo es porque, al contrario de Jaime Garzón, que ahora lo mencionábamos, las dos viejitas lo hacían zongo sorongo. O sea, cumplían el mismo papel, pero era como si ellas no supieran. Y utilizaban mucho el truco de no me consta, por ahí están diciendo. Entonces, por eso era tan fácil de recibir por los demás, porque eso es generalmente lo que le ocurre a las personas en la calle, esperando un bus, que es, ¿viste que tal tuvo un hijo? No, yo no vi, pero si lo tuvo tal.
O sea, la gente no alcanza a tener toda la información. Lo que hacían Tola y Maruja era tener toda la información y convertirla de una manera fácil en lo que le sucede a la gente en la realidad. Y eran capaces de decir cosas muy terribles. Les cuento una. Ustedes se acuerdan de Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano que tuvo una crisis terrible. Casualmente nosotros estábamos en un programa, creo que era en RCN, que era en vivo, y nosotros participábamos ahí. Y llamaron a Carlos Andrés Pérez. Y entonces le hicieron una entrevista, pero le dijeron, doctor Carlos Andrés Pérez, aquí hay unas señoras colombianas que le quieren hacer una pregunta. Y Tola le dijo, oiga, ¿usted qué fue lo que se robó? Y pi. Pero en verdad esa era la pregunta. O sea, los periodistas no lo pueden hacer porque el periodismo tiene otros códigos y otras más. Pero en realidad esa era la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo. Eso eran Tola y Maruja. O sea, era representar a la gente común. A nosotros nos preguntaban mucho, o nos decían mucho, ustedes son igualitas a unas tías mías, y eso era lo que nosotros queríamos. Precisamente que fuéramos parecidas a la gente que va por ahí. Eso era el truco de Tola y Maruja. Sergio, después de estar en Tola y Maruja, pues tu experiencia te ha llevado por programas como La Zaranda, Francotiradores. Contanos un poco cómo ha sido esa relación con esos programas y qué significa ser libretista y creador de temas políticos que son tan polémicos en un país como Colombia, porque seguís activo en cierta medida. Ser libretista en ese programa como La Zaranda, Francotiradores, Los Reencauchados o La Luciérnaga, que son programas, especialmente pues La Luciérnaga que permaneció, es relativamente fácil, porque la política colombiana, no sé por qué, da mucha papaya, permanentemente da de qué hablar. Yo lo hacía profesionalmente en La Zaranda, escribía los pedazos que me asignaban, manteniendo ese espíritu de que fuera como es la gente. En Francotiradores fue un programa donde pasó lo que pasa con el humor político. Francotiradores de RCN empezó en un horario muy bueno, a las 9 de la noche, y con todos los recursos. Y empezó, pero como pasa con todo, se fue volviendo muy político. O sea, porque eso es lo que le gusta a la gente le gusta ver que se ensañen un poco con los personajes que figuran, con los grandes artistas o con los políticos sobresalientes. Pero se fue volviendo tan político que lo empezó, y parece un chiste, empezó después a las 9:30, después a las 10, y terminó a la 1 de la mañana. O sea, para no bajarle la cortina, lo fueron moviendo, se lo fueron llevando. De hecho, a mí se me terminó el trabajo porque había... digámoslo rápido, ¿cierto? Porque me metí con doña Lina, la esposa de Uribe. O sea, hice 2 o 3 libretos y luego mejor me dijeron, no, mejor no hagas esos libretos. Y bueno, yo también estaba buscando otros caminos y dije, bueno, pues no los hagamos del todo, y ya me abrí. Pero eso es lo que pasa. El humor político es difícil, es candela, es vendedor, es bacano, a todos nos gusta, pero es candela porque va pisando callos y se va volviendo difícil. Hace poquito pasó con los columnistas de Caracol Radio, que había ahí algunos con un buen sentido del humor, muy buen sentido del humor, y se empezaron a volver molestos y entonces mejor. Pero el humor eso nunca se va a acabar. El humor ha existido siempre en la literatura, en la poesía, en todo, y siempre encuentra la manera, la rendija por donde se puede mejorar, sí. Se puede volver muy complaciente o tontarrón, pero acabarse ahí está siempre. Usted nos ha venido dando esa caracterización. Si es cátedra, no. No, me refiero a la caracterización, esos elementos que componen ese ejercicio del humor político. Ahora quisiera que nos contara quiénes han sido esas personas que se han ajustado a él, cuáles han sido esas personas que usted identifica y que ha tomado también para hacer su trabajo, esos inspiradores. Son muchos. Yo traté de hacer una lista y me sirve mencionarlos para que vean que es que el humor es muy resistente. El humor debía ser bien valorado si usted se pone a mirar históricamente para todo lo que ha servido. Como humoristas políticos, o sea, inclinados por criticar la realidad, por hacer burla del poder, yo me acuerdo de Zweig, Stefan Zweig, pues yo le decía Zweig hasta que me enseñaron a decir Zweig. Chesterton, el escritor inglés, muy importante y es muy gracioso porque Chesterton es ultra godo, pues o sea, su filosofía y su pensamiento, sin embargo se da el lujo de hacer un excelente humor político. Mark Twain, Swift, Ambrose Bierce, un periodista, escritor gringo muy importante, Kurt Vonnegut, que era un loco perdido gringo. En el cine están Woody Allen, Estrada, el mexicano, que es actual, que ha hecho unas grandes parodias de la democracia y del periodismo. Pero en Colombia también está Naide, un
un caricaturista que fue muy importante y se fue para Estados Unidos después a vivir y lo perdimos. El Garzón que mencionábamos, Antonio Caballero. En Argentina está Fontana Rosa, en España está El Roto, un gran caricaturista que a mí me ilumina pues cada que publica. Yo considero que hay mucho humor político en la pintura de Botero. De Botero se habla mucho y si uno se pone a ver el goce que hay ahí con las monjas y con los mafiosos y con esos gordos a caballo, billetudos, con unos carrilones. Si uno empieza a mirar ahí, uno empieza a encontrar cosas de humor político, que precisamente me sirven a mí muchos argumentos, es que no son chistes. O sea, el humor político no siempre son chistes. Y eso es bacano, eso es de las mejores características. Vallejo, últimamente, Fernando Vallejo, que tampoco cuenta chistes, porque si alguien no cuenta chistes es Fernando Vallejo, porque el género literario es la cantaleta. Pero el humor político es excelente. Uno lo ve, uno va recorriendo, este man le está dando fuerte al poder. Se lo goza, lo debilita, le baja los calzones, lo deja en pelota. Eso yo creo que es lo que es el humor político. Sergio, si pudieras dar un personaje de los últimos 20 años de tu trabajo que ha sido siempre recurrente para referir el humor político, no tanto como inspiración, sino que sea él del que se burlen, ¿quién sería? Sí, un trompo de poner. Pues en mi época, cuando era más joven, era Turbay Ayala, que era infalible. Turbay Ayala hablaba ya. Pues, o sea, uno era esperando que él hablara porque ya, que dijo cosas. Después fue Regina 11. Regina 11 era pues, o sea, el que le faltara un chiste para terminar un libreto, espere a Regina 11 que ya dice alguna cosa. También fue Virgilio Barco. Claro que creo que injustamente, pero era porque era como tan secreto su vida, pues daba papaya. Andrés Pastrana, que como decían Tola y Maruja, en realidad lo que siempre quiso ser es presidente. Nunca quiso ser presidente, sino es presidente, y mírenlo. Y como decía alguien que ya, de Pastrana, de Andrés, alguien decía, no me acuerdo quién, no hay nada que no ignore. Y ese man daba papaya. Hoy también muchos dan papaya, pero depende pues del punto de vista que se mire. Hoy si uno ve pues a María Fernanda Cabal, por ejemplo, yo, lástima que no escribo hoy, pero eso es, vea, eso es lo que diga, y fíjese que es que son muy solemnes. Pastrana pues siempre ese es el tipo solemne, porque es más difícil gozarse a Ernesto Samper, porque Ernesto Samper es gracioso, él va por la vida con un sentido de alegría, de tranquilidad. Mientras más pinchados, dan más papaya. Y el sistema político colombiano es muy pinchado, es requete pinchado. ¿Cuánto nos hemos gozado a Navarro Wolf? Pero es bacano, porque es que Navarro Wolf es una persona tranquila, que habla con las personas, que no está dando mandobles pues de espada por ahí. Y ya saben a quién nos hemos gozado, porque él mismo dice que no sabía reír, que nunca se rió, ya no lo tengo más que decir. Hay un caricaturista antioqueño que se llama Carlos Díez, que publica en Universo Centro, que tiene una tira cómica muy buena sobre él, y ya todos saben quién es, que es el niño que no sabía reír. Es hermosa, búsquenla, el niño que no sabía reír. ¿Qué opinión le merece el tema de la libertad de prensa, hablando concretamente o específicamente de América Latina y Colombia? El humor hoy corre peligro, y tiene que ver con la libertad de prensa, porque una de las características de la libertad de prensa es la libertad de burlarse y la libertad de decir cosas impertinentes, cosas atravesadas, y eso lo están cortando. Hace poquito un periódico muy importante norteamericano, más bien que buscar pleito con las caricaturas, decidió no publicar más, porque había salido una caricatura muy en contra de la sociedad judía, y en vez de hacer otra cosa dijo, no, entonces no vuelva a publicar caricaturas. Miren, eso es un problema muy grave, que se llama la corrección política. El mundo está tan espantado, tenemos el pelo tan parado y estamos tan polarizados en el mal sentido de la palabra, porque hay un buen sentido. O sea, polarizados agresivos. Se está diciendo usted no se puede burlar de nadie. Nadie se puede burlar de nadie. Estamos haciendo lo del periódico. Si la gente agarra por Twitter a burlarse de alguien, entonces al mismo tiempo empiezan a decir, ay, pero no se burlen. Todo el mundo tiene derecho, que es sagrado que se burlen. ¿Por qué se están burlando? Van a coger a esa persona de parche, no se burlen. Ahí la contracorriente es decir, mejor no nos burlemos. O sea, ¿cuál riesgo es mayor? Que por la burla de pronto se la montemos a alguien, o que por no montársela a alguien no haya burla, no haya ironía. Yo creo que es peor eso. Yo creo que es mejor vivir con la ironía, la burla, el sarcasmo,
y aprender a vivir con él y reírnos y ser capaces de contrarrestarlo con nuestra propia inteligencia, que decir entonces no nos burlemos, porque entonces eso se vuelve un convento, se vuelve no, silencio, corre peligro. En la internet, por ejemplo, ha transformado la información, volviendo a la libertad de prensa. Llega más información. Antes se decía que todo lo que nos pasaba era por falta de información. Y bueno, ahí hay una sobrecarga de información. Es fácil informarse. Entonces los medios, antes para hacer humor político usted tenía que estar en un medio, fuera una revista, un programa de televisión, un periódico fuera, o sea, usted tenía que aparecer allí. Hoy no. Hoy usted hace un meme en su casa, o hace un dibujo y lo monta en las redes que usted quiera. Hace un fotomontaje, bueno, no, pues que videos, todo lo que quiera. Entonces no está el medio que es el que le haría a usted la primera censura. O sea, el director del periódico dice, aquí sí te pasaste, no, rebájale un poquito. No, esta vez usted quiere destaque, es muy fácil. Entonces, tal vez la reacción a esa posibilidad es, no, deténganse todos, inventemos un nuevo código, que nadie se burle de nadie. Tal vez, por la montón que hay. A uno le pueden hacer un meme en 10 minutos y pasar por encima de uno. Tal vez esa sea la reacción. Entonces, lo de la libertad de expresión o libertad de prensa, también hay que ponerlo así. Tal vez se ha cortado un poquito la libertad de los medios clásicos, pero yo veo mucha libertad y me encanta. Es delicioso ver tanto que los poderosos ya se han pillado y ya han empezado por medios también tecnológicos a cortar la expresión ahí. No les voy a decir dónde. Sergio, has mencionado en varias ocasiones el tema de la caricatura política, además de los pincelazos que nos has dado, ¿qué más podría usted hablar sobre el tema? O sea, ¿cuáles, autores de caricatura política le gustan a usted y por qué? Pues, ¿qué nos podría decir sobre este asunto? Colombia ha sido bacana, ha sido rica en caricatura política desde hace mucho. Se recuerdan pues unos clásicos, siempre hubo periódicos pues por allá a finales del siglo XIX, después vinieron Tejada, pues muchos ha habido siempre que dibujan, y hoy uno de los máximos es Osuna en El Espectador, no solo por su forma de dibujar, que de hecho es como histórica, sino por el conocimiento pues de la política, tanto tiempo criticándola. Él es uno de los más grandes, pero también están Meo, hoy Matador lo hace muy bien, está el mismo Antonio Caballero, que dibuja muy bien y sobre todo ha hecho unas caricaturas excelentes gozándose a los mafiosos. Siempre ha habido quien saque la cara por la caricatura, pero la caricatura ya pocos periódicos la publican. Antes era imprescindible tener 1 o 2 caricaturistas en cualquier periódico. Hoy ya muy poquito la cobijan, pero la caricatura se defiende en las redes sociales. Ahí está, y ahí va a permanecer y ahí va a dar palo. Sergio, ¿qué podemos decir de una relación como la de humor y música? La música es seriecita también es como medio solemne. Pues hay una cosa que también es motivo de pensamiento, pues que uno debería dedicarle un momentico para pensar, que es el tal humor fino, que mucha gente, y eso pasa mucho con la música. No, es que sí hay verdadera música. Hay una música verdadera y otra que supuestamente pues no es pues es como más pedestre, pues como más bobita. Con el humor pasa eso también, hay un humor fino que poca gente entiende y hay otro humor que es del que la gente goza. Ha habido pues el mejor ejemplo de Lelutier, que siempre le viene a uno a la cabeza, siendo poco político, más como social. Y el humor siempre ha estado ahí en la música, pero cuando se habla pues de la gran música, siempre pasa lo mismo, es que les decía yo al principio de esta entrevista, tiene un toque de humor, o juguetea con los instrumentos, o se sale por un momento y hace gracia. Siempre es como unos devaneos, nunca es seriamente de humor. Y ahí dije la frase célebre, nunca es humor en serio. Tola y Maruja entran al radar. ¡Ay, señora! Este Caracol sí está más lejos que la Selección Colombia del Mundial de Fútbol. Un poquito, ¿no? Se nos quedó como mal, señora. Mentira, Jorge. ¿Qué? Traemos una noticia muy optimista sobre la Selección Colombia. Eso está diciendo, ¿cómo así? Nosotras vamos a hacer un comentario de la jornada futbolística. Con mucho gusto, sus comentaristas deportivas, Maruja Hernández y Tola Bonet. Compañera, ¿cómo vio el partido de la Selección Colombia? Por televisor. Sí. Bueno. Bueno, Colombia todavía tiene una gran posibilidad. ¿Una gran posibilidad? Sí, Colombia tiene la posibilidad
de que el presidente Uribe le haga una reforma al reglamento de la FIFA y Colombia entonces pueda pasar al Mundial. No es sino entonces quitar un articulito y no es sino correr las fechas y no es sino bajar el umbral y no es sino aumentar los cupos. No es sino. He dicho que el repechaje sea como el séptimo o el octavo. Ya. Déjanos de comentarios. Ya, perdón. Maruja, haga el cambio. ¿Cómo vio Argentina? Bueno, Argentina perdió. Perdió. Qué pesado. Y lo que más le preocupa a los argentinos no es que la selección de Argentina no vaya al Mundial, sino que Maradona tenga una recaída. Ay, qué pesado. Sí. Qué pesado. Sí, que vuelva a caer. Ay. O sea, que vuelva para Colombia, mejor dicho. Bueno, estos eran los comentarios y esta noche sí, espérenos en la casa porque allá vamos enseguida. ¿Cómo se llaman? Maruja Hernández. Tola Bonet. Muy bien. Comentaristas deportivos de Radar, La Esperanza, el último que pierde. A ver, señoras. Ay, Ancheto Alfredo. ¿Cómo? Ancheto Alfredo, por las anchetas que le mandó el presidente Uribe a los magistrados de la Corte Constitucional en el día de ayer. Sí, es que el presidente nos pidió el favor de que nosotros lleváramos a la Corte Constitucional la ley del referendo ya firmada y pues de hecho le mandó a cada magistrado un detallito. Ay, una ancheta a la berriondera. ¿Le mandó una ancheta? Sí. Y de allá le mandaron el papelito para que Uribe pueda jugar amigo secreto allá en la corte. Ay, como ese tiempo. Va a jugar. Sí, va a jugar. Uribe va a jugar con la corte amigo secreto. A propósito, Jorge, vamos a jugar en el radar también. ¿Amigo secreto? Vamos a jugar amigo secreto. Hazme el favor, saca pues tú. A ver, saco mi... Sin mirar. A ver. Entonces vamos a... Ya tengo. Listo. Ya tengo. A ver, yo... Sí. Ay, que ojalá no me vaya a tocar Pablo Lacena porque nunca viene por acá. Saca el papelito, a ver, movete. ¿Será que lo puedo cambiar? Es que me saliste vos, querida. No fuera más misal. No fuera más misal, sino que te tocara, me tocara voz de amiga. Vos que no endulzas ni el oído. Jorge, ¿sabes quiénes no van a poder jugar amigo secreto? ¿Quiénes? Los de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el DAS les daña el juego. Sí, claro. Oye, todo. ¿Quién es el que está comprando el chocolate? Escuchábamos un fragmento del programa de Tola y Maruja en el Radar, emitido en el año 2009. Pues claramente ya Sergio Valencia, que es nuestro invitado del día de hoy, no estaba en aquel momento siendo Maruja, pero quisimos proponer este fragmento, sobre todo porque se hizo en un momento bastante coyuntural de la historia del país, ese último año del segundo gobierno de Uribe, en el que se buscaba de alguna manera también una especie de reforma constitucional que pudiese haber generado la tercera reelección de Uribe, y había también elementos asociados a las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010, al que Colombia finalmente no clasificó. Entonces consideramos que este fragmento juntaba unos grandes elementos bastante interesantes para el análisis del momento político que se vivía en el país. Con este fragmento y con todo lo que hoy generosamente nos ha contado Sergio Valencia Rincón, terminamos este programa. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.